El gran pensador cristiano y padre de la Iglesia, Agustín, que nació en África del Norte en el año 354 y falleció en 430, decía: la muerte de Jesús es el centro de nuestra fe. También podríamos decir: Jesús es el centro de nuestra fe. Los primeros cristianos decían: Jesús Kyrios. Esto significa que Jesús es el Señor. El título Kyrios o Señor se utilizaba con respecto al emperador. El emperador romano en tiempo del Nuevo Testamento era más poderoso que hoy día un presidente de los Estados Unidos. Entonces, al referirse a Jesús con el mismo título del emperador, era una expresión extraordinariamente fuerte e inclusive provocativa. El mundo decía César Kyrios y los seguidores de Jesús decían Jesús Kyrios. Para ellos Jesús era el Señor. Ser Señor significa gobernar. Jesús resucitó de los muertos, ascendió al cielo y se sentó en el trono, dice la Biblia. Y en la segunda venida de Jesús, Él vendrá como Rey. Para quienes confiesan ser cristianos, esta verdad tiene consecuencias muy radicales. Significa someter nuestra vida y nuestra voluntad al señorío de Cristo. Es decir, debemos seguir a Cristo en nuestra vida diaria. Hans Steng, un líder menonita del siglo XVI, decía: nadie puede conocer verdaderamente a Cristo a menos que le siga en la vida diaria. Pretender ser cristiano y no seguir a Cristo es una contradicción. Es peor que ser hincha de Cerro Porteño, pero aplaudir todos los goles de Olimpia. No se puede. Simplemente no se puede en Paraguay ser a la vez hincha de Olimpia y de Cerro Porteño. Así es con la fe cristiana. No se puede hacerse llamar cristiano y no seguir a Cristo en la vida. Por ejemplo, cuando tú dices ser cristiano, pero eres conocido como un mentiroso o corrupto, ¿debes cambiar tu estilo de vida deshonesta o renunciar a tu confesión cristiana? Si te haces llamar cristiano, pero con tu vida niegas las enseñanzas radicales de Jesús, eres peor que un planillero. Eres un planillero religioso. Decir que Jesús es el centro de nuestra fe también significa que confiamos en su obra redentora en la cruz. La muerte de Jesús es suficiente para salvar al hombre pecador. Quien piensa que tiene que añadir algo a la obra de Jesús, tiene dos centros en su fe: la muerte de Jesús y sus obras o sus rezos u otra cosa. La muerte de Jesús es suficiente, totalmente suficiente para salvarnos del pecado y de la perdición eterna. Y yo tengo un argumento muy sólido para fundamentar lo que dije en cuanto a la suficiencia de la muerte de Jesús. El Padre Celestial lo resucitó a Jesús de la muerte. Jesús venció a la muerte. Esta victoria solamente era posible gracias a que el Padre Celestial estaba el 100% satisfecho con la obra redentora de Jesús. Si Dios, el Padre, estaba totalmente satisfecho con la obra redentora de Jesús, ¿quién soy yo para poner en duda la suficiencia de la muerte de Jesús? Jesús es el centro de nuestra fe cristiana. Él es nuestro Salvador. Y nosotros confiamos totalmente en su obra de salvación. No hace falta añadir nada, solamente tenerle en el centro de nuestra fe. También significa seguir a Jesús. Jesús es Señor. Sus seguidores le siguen, le obedecen y se sienten privilegiados al vivir una vida acorde a su voluntad.